El mártir de las catacumbas. Capítulo 15. Lúculo. La memoria del justo será bendita. Hubo un espectador en aquella escena de tortura y muerte, cuyo rostro, que experimentaba la más profunda agonía, siempre estuvo fijo en Marcelo, cuyos ojos fueron ojos que vieron cada uno de los actos y expresiones de la víctima, y cuyos oídos recogieron cada palabra. Largo tiempo después que todos habían partido, él permanecía inmóvil, siendo el único ser humano en el enorme círculo de asientos vacíos. Al final, se levantó para irse. Lejos se hallaba él de la elasticidad característica de sus pasos. Se desplazaba con aire cabizbajo y debilísimo, su mirada de abstracción y el dolor del que todo él se hallaba embargado. Le hacía parecer a uno que había sido repentinamente víctima de la dolencia mortal. Hizo señales a algunos de los guardias, quienes le abrieron los portales que conducían a la arena. «Traedme acá una urna cineraria», dijo al personal. Se la hallaba en las inmediaciones, al mismo tiempo que se encaminaba hacia las ascuas que ya se extinguían. Unos cuantos fragmentos de huesos carbonizados y hecho polvo por la violencia de las llamas era todo lo que quedaba del cuerpo de Marcelo. Tomando silenciosamente la urna que alcanzó, con uno de los guardias admirado, Lúculo empezó a reunir todos los fragmentos humanos y el polvo que pudo encontrar. En el momento en que se ausentaba, se le apersonó un anciano, ante quien se detuvo mecánicamente. «¿Qué quieres pedirme?», le dijo cortésmente. «Me llamo Honorio, soy uno de los ancianos de los cristianos. Un amigo nuestro muy querido fue sacrificado en este lugar esta noche, y he venido confiando que se me permita recoger sus cenizas». Lúculo le contestó con afabilidad: «Es un acierto que te hayas dirigido a mí, venerable maestro. Si tú hubieras descubierto tu nombre a otro, habrías sido capturado en el acto, porque se está ofreciendo un rescate por ti. Pero no te puedo conceder el pedido que me haces. Marcelo murió, y sus cenizas las tengo en esta urna. Serán depositadas en una tumba en el mausoleo de mi familia con todas las ceremonias de honor, porque fue él mi más querido amigo, y su pérdida hace de esta tierra un desierto para mí, y del resto de mi vida la carga más penosa». Honorio balbuceó con profundo entusiasmo: «Comprendo que tú no puedes ser otro sino Lúculo, de quien siempre le oí hablar palabras de afecto». «Yo soy», dijo Lúculo. «Jamás hubo dos amigos más leales que nosotros. Si hubiera sido posible, yo le habría evitado el sacrificio. Jamás habría sido detenido él, si él mismo no se hubiera arrojado en las manos de la ley, como lo hizo. ¡Oh destino inescrutable! Precisamente cuando yo había tomado todas las disposiciones para que jamás pudiera él sido capturado. Pero él, en persona, se enfrentó al mismo emperador. Y así fue como yo, con mis propias manos, fui obligado a conducirlo al ser que más amaba, a la prisión y a la muerte. Lo que para ti es pérdida, es para él la ganancia más inconmensurable», dijo Honorio, «pues ha ingresado al reino de felicidad inmortal». Lúculo exclamó profundamente: «Su muerte fue todo un triunfo. Yo he observado antes la muerte de muchos cristianos, pero no he sido tan impresionado por su esperanza y su confianza. Marcelo enfrentó la muerte como si esta fuera la bendición más feliz. Así fue cuanto a él», dijo Honorio, «como también lo fue en cuanto a muchísimos otros, cuyos despojos yacen en el infausto confinamiento en donde estamos obligados a morar. A ellos quiero agregar las cenizas de Marcelo. ¿No convendrá que así compartieran tumbas?». «Venerable Honorio», dijo Lúculo, «yo había abrigado la esperanza, desde que mi querido amigo me dejó, que por lo menos tendría el placer de llorarle y de prodigar a sus despojos los últimos honores piadosos y de derramar mi llanto en su tumba. Pero, oh noble Lúculo», dijo Honorio, «¿no habría preferido tu amigo que se le diera sepultura en las ceremonias sencillas de su nueva fe y un lugar de reposo juntamente con los otros mártires con cuyos nombres se encuentra él relacionado para siempre?» Lúculo quedó poseído de un profundo silencio, y después de haber pensado por un largo tiempo, al final habló: «No cabe la menor duda en cuanto a los deseos de él. Yo me rindo ante ellos y me privo de honores de ofrecerle los ritos funerarios. Llevadlos, venerable Honorio, empero permítame que asista a vuestro servicio de sepelio,
¿Consentirías que un soldado a quien conociste solamente como vuestro enemigo ingrese a vuestro retiro y presencie vuestros actos? Ante ti nuestras puertas y corazones se abren en la más cordial bienvenida, dijo Honorio. Oh noble Lúculo, como lo fue con Marcelo antes de ti, si por ventura tú recibieras entre nosotros la misma bienaventuranza que le fue concedida a él. No alimentéis una tal esperanza, dijo Lúculo. Yo soy muy diferente a Marcelo, en gustos y en sentimientos. Yo podría aprender a sentir benevolencia hacia vosotros, y aún admirarlos, pero nunca unirme con vosotros. Ven con nosotros como sea, y presencia los servicios del sepelio de tu amigo, dijo Honorio. Un mensajero vendrá por ti mañana. Lúculo le hizo señal de asentimiento, y después de entregarle la preciosa urna a Honorio, se encaminó tristemente hacia su casa. El día siguiente, en compañía del mensajero, se encaminó a las catacumbas. Ahí se vio con la comunidad de los cristianos y contempló este lugar en que moraban, los cuales ya le había sido referido precisamente por su amigo, habiendo así tenido una idea previa de su vida, sus sufrimientos y sus afectos. De nuevo, las voces dolientes y lamentaciones llenaron las tenebrosas bóvedas e hicieron eco por todos los interminables pasillos, por otro hermano cuyo polvo se entregaba al polvo de la tumba. Pero el mismo pesar que hablaba del dolor mortal fue reemplazado por un sublime e inspirada certeza que expresaba la fe del alma que aspira y una esperanza plena de un deseo vivo de su amado Señor. Honorio tomó en sus manos el rollo precioso, la palabra de vida cuyas promesas eran tan poderosas que sostenían en medio de la más pesada carga y aflicciones, y en tono solemne leyó aquella parte de 1 Corintios, que en todas las épocas y en todos los climas ha sido tan preciosa al corazón que se remota más allá de los reinos del tiempo en busca de consuelo en la perspectiva de la resurrección. Seguidamente levantó la cabeza y en tonos fervientes ofreció una oración al Dios único, santo en los cielos, en el nombre de Jesucristo, el divino mediador, por quien la muerte y la tumba fueron vencidas y asegurada la vida eterna. El rostro pálido y triste de Lúculo era particularmente visible entre los dolientes. Aunque él no fuera cristiano, con todo admiraba tales doctrinas gloriosas y escuchaba con reverencia tales exaltadas esperanzas. A él le fue concedido colocar las amadas cenizas dentro del lugar del reposo final. Fueron sus ojos los últimos que se posaron en aquellos despojos queridos. Sus manos colocaron en su lugar la loseta en que se había de grabar el nombre y epitafio de Marcelo. Lúculo volvió a su casa, pero era un hombre nuevo. Su afanía personal parecía haber sido subyugada bajo las severas aflicciones que había sufrido. Había tenido razón al decir que no sería cristiano, y aunque la muerte de su amigo le había embargado el corazón de tristeza, no había dolor por el pecado, ni arrepentimiento, ni anhelo de conocer al verdadero Dios viviente. Había perdido toda aquella habilidad de gozarse en el mundo, pero no había logrado ninguna otra fuente de felicidad. Empero la memoria de su amigo tuvo la virtud de producirle un efecto. Sintió una simpatía profunda por el pobre pueblo oprimido con quien Marcelo había fraternizado. Admiraba sin comprender su constancia y los compadecía por sus inmerecidos sufrimientos. Tenía conciencia de que toda la virtud y bondad que pudiera quedar aún en todo el imperio romano la poseían estos pobres reprobados. Fueron esos sentimientos los que le llevaron a prestarle su ayuda. Le ofreció la amistad y la promesa de auxilio que una vez había prodigado a Marcelo. Sus soldados no capturaron a ningún otro cristiano, o si lo hacían, siempre se oía posteriormente que había escapado de algún modo inevitable. Su alta posición, su vasta riqueza, su ilimitada influencia, todo estaba al servicio de los cristianos. Su palacio llegó a hacerse muy bien conocido a ellos, como su más seguro refugio y lugar de ayuda. Y su nombre gozaba del honor del ser el más poderoso de sus amigos humanos. Pero todas las cosas llegan a su fin, y así también los sufrimientos de los cristianos y la amistad de Lúculo llegaron a su término. Como un año después de la muerte de Marcelo, el severo emperador Decio fue destronado y otro asumió el poder imperial. La persecución cesó,
la paz volvió a las asambleas de los cristianos, y estos salieron de las catacumbas a vivir gozosos a la saludable luz del día. De nuevo podían oír los humanos seres la alabanza al Dios y Redentor de ellos, y de nuevo reiniciaron sus interminables luchas contra las huestes del mal. Pasaron los años, y Lúculo no experimentaba cambio alguno. Cuando Honorio salió de las catacumbas, fue llevado por Lúculo a su palacio, y moró bajo su amparo por el resto de sus días en la tierra. Él se esforzó por pagar su deuda de gratitud a su noble benefactor, haciéndole saber toda la verdad, pero murió sin haber podido disfrutar del gozo por el que tanto había orado. Al final, la bendición llegó, pero después de haber transcurrido muchos años, cuando ya Lúculo se acercaba a los límites de la vejez, llegó a escuchar la voz del Salvador. Pero largos años habían pasado desde que el mundo había perdido sus encantos para él. Las riquezas, el honor, el poder no le satisfacía en lo absoluto. Su vida se deslizaba bajo una sombra de tristeza que nadie le podía curar. Pero el Espíritu de Dios vivo llegó a posesionarse de él, y merced a su divina mediación, pudo por fin regocijarse en el amor del Salvador, de cuya obra sobre el corazón humano había presenciado tantas y tan contundentes pruebas. Largos siglos han transcurrido sobre la ciudad de los Césares, desde que la persecución de Decio arrojó a los humildes seguidores de Jesús a las lóbregas y gélidas catacumbas. Tomemos la vía Apia y veamos qué nos enseña. Delante de nosotros se despliega la larga fila de tumbas hasta la milenaria ciudad. Aquí los poderosos de esa Roma hallaron el lugar de su reposo, y aún hasta ahí llevaron las pomposas muestras de cuánto pueden las riquezas, la gloria del mundo y el poder. Debajo de nosotros se hallan ocultas las rudas tumbas de aquellos que en vida fueron reprobados como indignos de respirar el aire libre bajo el sol del cielo. Observad el cambio. Alrededor nuestro están aquellas tumbas señoriales, todas en ruinas, su santidad profanada, sus puertas derribadas y su polvo llevado por el viento. Los nombres de aquellos que allí fueron sepultados nadie los recuerda. El imperio que fundaron ha caído. Las legiones que les llevaron a 1000 conquistas han dormido el sueño del que no despertarán hasta la segunda resurrección. Pero la memoria de los perseguidos, que yacen debajo, las asambleas del Dios de la tierra, contempla con reverencia. Sus sepulcros se han tornado en santuarios de peregrinaje, y esa obra en la cual desempeñaron ellos un papel tan noble ha sido transmitida a nosotros para que la continuemos hasta que Jesús venga. Humildes, despreciados, proscritos, afligidos, la fama se negó a sentar sus nombres en los rollos de la historia. Con todo, esto al menos lo sabemos bien, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y su eterna comunión será con aquellos de quienes está escrito: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.